Pasemos ahora a la demostración y a la refutación. Toda la esperanza de victoria y los procedimientos de la persuasión residen en estos. En efecto, una vez que hayamos expuesto nuestros argumentos y refutado los de nuestros adversarios, habremos cumplido de manera perfecta con nuestro objetivo de orador. Podremos conseguir ambas cosas si conocemos el estado de causa. El estado de causa consiste en la primera alegación del defensor junto con la imputación formulada por el acusador. Los estados de causa son tres: el conjetural, el legal y el jurídico. El estado conjetural se produce cuando la discusión se refiere al hecho en sí, como en el siguiente ejemplo. Cuando se encontraba en un bosque, Áyax se dio cuenta de lo que su locura le había llevado a hacer y se arrojó sobre su espada. Aparece Ulises, ve el cadáver, extrae del cuerpo la espada ensangrentada. Llega Teucro, ve a su hermano muerto y al enemigo de su hermano con la espada ensangrentada. Lo acusa de asesinato. Como aquí se busca la verdad mediante una conjetura y la discusión se refiere al hecho en sí, por ello el estado de causa se denomina conjetural. El estado de causa es legal cuando la discusión surge sobre el texto escrito o a partir de él. Se divide en 6 tipos: el texto y su intención, leyes en conflicto, ambigüedad, definición, cuestión de competencias y analogía. Veamos cada uno de ellos. La discusión nace de un conflicto entre el texto y su intención cuando la voluntad del legislador parece estar en desacuerdo con los términos en que el texto está redactado. Y aquí se pone el siguiente ejemplo. Supongan que una ley prescribe que quienes abandonan un barco en medio de una tempestad pierden todos sus derechos de propiedad y que en caso de que se salve, la nave y su cargamento pertenecen a quienes hayan permanecido a bordo. Asustados por la violencia de una tempestad, todos los ocupantes de un barco lo abandonan y subieron a un bote, excepto uno, que se encontraba enfermo y que por su enfermedad no pudo abandonar el barco y huir. Por un afortunado azar, el barco llegó a puerto sin sufrir daños. El enfermo entra en posesión del barco, su antiguo dueño lo reclama. Este es un estado de causa legal basado en un conflicto entre el texto de la ley y su intención. A lo mejor aquí la intención de la ley o del legislador era premiar la valentía, pero aquí, por una cuestión de enfermedad, es que se queda la persona en el barco. Pero ante la laguna de la ley que no dice que una persona permanezca en el barco solamente por su valentía, pues es válido aplicar la ley a este caso y concederle al que se quedó, así haya sido por enfermedad, la propiedad y su cargamento. Sin embargo, se establece como un ejemplo de un conflicto entre el texto y su intención. La discusión surge entre leyes en conflicto, que es lo que conocemos como antinomia o contradicción, cuando una ley ordena o permite hacer algo que otra prohíbe. El ejemplo que se pone aquí es el siguiente. Una ley prohíbe que quien ha sido condenado por extorsión hable ante la asamblea del pueblo. Otra ley ordena que un augur designe ante la asamblea al candidato a la sucesión de un augur fallecido. Hay que recordar que los augures eran sacerdotes en la antigua Roma que practicaban la adivinación, por ejemplo, a través de la interpretación de los gritos y vuelos de las aves. Y aquí viene la contradicción. Un augur condenado por extorsión propuso un candidato para suceder a un augur fallecido. Estaba condenado por extorsión, no podía acudir a la asamblea, pero otra ley le ordenaba que tenía que designar ante la asamblea al candidato a la sucesión del augur fallecido. Se reclama una multa contra él, y este es el ejemplo de un estado de causa legal sobre leyes en conflicto. Luego, la discusión puede nacer de la ambigüedad cuando la intención del autor es única, pero el texto admite 2 o más interpretaciones. El ejemplo es el siguiente. Al declarar heredero a su hijo, un padre legó una vajilla de plata a su esposa en el testamento.
de la siguiente manera: mi heredero deberá dar a mi esposa una vajilla de plata de hasta 30 libras de peso, la que quiera. Y como cada quien interpreta del modo en que le conviene, a su muerte la esposa reclama una vajilla de gran precio, pero el hijo del autor de la sucesión le dice que le debe 30 libras de la vajilla de plata que él quiera. Este es un estado de causa legal por ambigüedad. En el caso de la definición, se da cuando lo que se discute es el nombre que debe darse a los hechos. El ejemplo es el siguiente. Cuando Lucio Saturnino se disponía a presentar una ley para distribuir trigo al precio de 5 sextos de haz, Quinto Cepión, que en ese momento era cuestor urbano, hizo ver al Senado que el erario no podría soportar una largueza tan generosa. El Senado tomó cartas en el asunto y decretó que si Saturnino presentaba esa ley ante el pueblo, sería considerado como un acto contra los intereses del Estado. Esto le importó poco a Saturnino y procedió a su votación. Sus colegas opusieron su veto, pero a pesar de ello, él hizo traer la urna para el sorteo. Cuando Cepión vio que, pese al veto de sus colegas, Saturnino presentaba la ley en contra de los intereses del Estado, promueve un tumulto con ciudadanos, destruye las pasarelas de voto, vuelca las urnas y con ello impide el desarrollo de la votación. Por este acto de impedir el desarrollo de la votación, Cepión es acusado de alta traición, y este es un ejemplo de causa legal a propósito de una definición, pues se deberá discutir en qué consiste el crimen de alta traición.